Mi prometida, Jessica, desapareció justo antes de nuestra boda, convirtiéndome de la noche a la mañana en objeto de lástima y chismes. Pasaron meses antes de que la volviera a ver. Cuando lo hice, estaba visiblemente embarazada y se tocaba suavemente el vientre. Tranquila, me dijo con calma. Tú eres el padre. Me hice la vasectomía, ¿recuerdas? Se lo recordé. Las palabras se sentían frías y distantes. Mis padres necesitan un niño para perpetuar el apellido, respondió, como si eso lo explicara todo. Me quité el anillo de compromiso que me había regalado, lo dejé caer al pavimento, lo oí deslizarse hacia un desagüe cercano y me alejé sin mirar atrás. Jessica parecía segura de que eventualmente volvería con ella, incapaz de resistirse a la historia que compartíamos. Esa confianza probablemente flaqueó cuando empezaron a aparecer noticias sobre una rica heredera que había sido vista visitando una clínica de ginecología con un hombre relativamente desconocido, yo. La heredera, Sofía, confirmó con orgullo los rumores. Sí, vamos a tener un bebé. Según los informes, Jessica reaccionó mal, causando un alboroto en la maternidad tras recuperar el anillo que había sacado del desagüe, rogándome desesperadamente que me casara con ella. Sin embargo, esa escena aparece más adelante en la secuencia de eventos, tal como me ocurrieron. Todo empezó cuando recibí una invitación inesperada. Al llegar a la suite del hotel, encontré a Jessica cómodamente instalada junto a otro hombre, Leo. Parecía pequeña y contenta, con una mano apoyada en su pequeña barriguita y la otra sostenida con cariño por su madre, que estaba sentada cerca junto con los padres de Leo. La expresión de Jessica era una mezcla de timidez y satisfacción. Me vio entrar y entrecerró los ojos brevemente antes de suavizar su expresión, actuando como si nada inusual ocurriera. Leo y mis padres me saludaron. Leo apretó el brazo alrededor de Jessica con fuerza, un claro gesto de posesión. Mark, pasa, siéntate, dijo la madre de Jessica, rompiendo el silencio con forzada naturalidad. Esbocé una leve sonrisa sin humor, adentré más en la habitación y posé la mirada en el vientre de Jessica. Vaya, dije con la voz llena de sarcasmo. ¿Acaso esto es un ensayo para futuras cenas familiares felices? Mi prometida, la mujer a la que le había dedicado años de mi vida, había desaparecido durante meses sin decir palabra, solo para reaparecer embarazada del hijo de otra persona, y ahora ella y su madre me invitaban a una charla íntima. Me pareció surrealista. Jessica frunció el ceño, como si mis palabras fueran injustas, como si yo fuera la irrazonable. Su madre, sin embargo, mantuvo la calma. Mark, empezó, ya que estás aquí y lo sabes, no intentaré ocultar la situación. En nuestra familia, tener herederos, sobre todo un varón, es fundamental. Sé que tú y Jessica estaban comprometidos. Hizo una pausa deliberada. Pero si no puedes tener un hijo varón, bueno, no puedo aceptarte en nuestra familia en esas circunstancias. Jessica se quedó en silencio, coincidiendo implícitamente con su madre. Después de un momento, añadió, mirándome. No te preocupes. Para los demás, seguirás siendo el padre. Después de todo, tenemos mucha historia. Parecía creer que mi cariño de siempre haría aceptable este acuerdo. Habíamos sido la pareja de oro en la escuela, ella, la chica popular de una familia adinerada, yo, el chico decidido de origen modesto. Había trabajado incansablemente para construir una carrera estable, algo que sentía que necesitaba antes de poder proponerle matrimonio y ofrecerle un futuro seguro. A ella siempre le había disgustado usar protección, quejándose de su incomodidad. No pude convencerla de tomar anticonceptivos, pues no quería afectar su salud. Así que, después de nuestra primera intimidad, decidí hacerme una vasectomía, pensando que era la decisión responsable hasta que nos casáramos y estuviéramos listos para tener hijos. Ella se había disgustado en ese momento e intentó prohibirlo. Le aseguré que el procedimiento era reversible, que podríamos revertirlo cuando ella quisiera tener hijos después de casarnos. Una noche, bajo las estrellas, me prometió que nunca me traicionaría. Pero entonces, justo cuando todo se estaba organizando para nuestra boda, desapareció. La busqué desesperadamente, casi perdiendo la cabeza, solo para encontrarla, embarazada de Leo, sugiriendo con naturalidad que asumiera el papel de padre. Por cómo ella y su madre lo presentaron, me pareció que creían ofrecerme una oportunidad generosa. La expresión de Leo se iluminó con envidia y resentimiento por un instante,
antes de retomar su habitual expresión amable y volverse para bromear suavemente con Jessica. No me sentía inclinada a aceptar su extraña propuesta. No era necesario, dije claramente. Me quité el anillo de compromiso del dedo y lo tiré a la alfombra. Cayó con un golpe sordo, pero el silencio que creó en la amplia suite fue ensordecedor. Jessica me miró, atónita. «Mark, ¿en serio? Ese anillo era de mi madre». Su madre finalmente perdió la compostura. Dejó la taza de té, visiblemente molesta. «Mark, ¿así te criaron tus padres?» La miré fijamente. «Tía, como me crió mi familia ya no te incumbe, pero quizá deberías reflexionar sobre cómo criaste a tu hija». Antes de que pudiera terminar, Jessica golpeó la mesa con la mano. «Mark, ¿cómo te atreves a hablarle así a mi madre? Si ese anillo no significa nada para ti, bien. Muchos otros hombres lo agradecerían. No vuelvas a llorar después». En un ataque de ira, recogió el anillo del suelo y se lo puso a Leo con dramatismo. Leo parecía rebosante de alegría, apretándole la mano con fuerza, con lágrimas en los ojos. Al observar toda esta ridícula escena, sentí una extraña calma. Años de devoción parecían haberse desvanecido por estas repetidas decepciones. No discutí ni armé un escándalo. Simplemente me di la vuelta y salí de la suite del hotel. Después de irme, conduje sin rumbo un rato antes de dirigirme a un lugar que no había visitado en años. El hipódromo local. De joven, soñaba con ser piloto de carreras. La gente solía considerarlo un pasatiempo poco realista. Entonces, una tragedia familiar me golpeó y lo perdí casi todo. Una llamada de Jessica durante ese momento oscuro fue como un salvavidas, y me enamoré perdidamente de ella. Jessica, al ser hija única, llegó con la expectativa de que su futuro esposo se uniera a la familia, asumiendo un papel secundario. Era una condición difícil para la mayoría de los hombres, pero yo la amaba, así que acepté sin dudarlo, convencido de que nuestro amor superaría cualquier obstáculo. Su padre empezó a ser mi mentor en el negocio familiar, y aprendí rápido, aprovechando mi propia experiencia. Recuerdo que Jessica me decía que las carreras eran demasiado peligrosas. «Ahora me tienes», dijo en voz baja. «Tenemos un futuro juntos. Por favor, no corras más. Es por tu bien». Sus palabras me parecieron una sabiduría inestimable en aquel entonces, y dejé de correr por completo. Mis ambiciones se redujeron a amarla y construir una vida con ella. ¿Para qué revivir esos viejos sueños ahora? Sin embargo, ahí estaba yo. Me acerqué al mostrador de registro y pedí alquilar el coche de mayor rendimiento disponible. Un hombre calvo de mediana edad detrás del mostrador me miró con escepticismo. «Chico, ¿seguro que sabes cómo manejar uno de estos?» Sin responder, dejé una tarjeta de crédito negra premium sobre el mostrador. En el garaje, me esperaba un elegante coche de carreras F4 rojo. Al agarrar el volante, una oleada de adrenalina y emoción, sensaciones que no había experimentado en mucho tiempo, me recorrió el cuerpo. «Ha pasado demasiado tiempo, viejo amigo», murmuré. Apreté el acelerador y el coche salió rugiendo del garaje hacia la pista. Escuché vagamente las exclamaciones de los curiosos, pero mi atención estaba completamente centrada en el asfalto. De repente, otro coche de carreras, un F4 plateado tan potente como el mío, me adelantó a toda velocidad, rozándome por centímetros. Mi corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de euforia. Ajusté el volante instintivamente, listo para el desafío. El coche plateado se mantuvo cerca, a veces adelante, a veces detrás, mientras nuestra velocidad difuminaba el paisaje. En la última vuelta, estábamos perfectamente uno al lado del otro, avanzando hacia la meta. El penetrante olor a combustible impregnaba el aire. Hacía años que no me sentía tan intensamente vivo. Tras cruzar la meta, me quité el casco, respirando con dificultad. Miré el coche plateado a mi lado. El conductor también se quitó el casco. Era Sofía. Al reconocerme, levantó una elegante ceja. «Vaya, vaya. ¿Por qué no andas hoy siguiendo a Jessica como un cachorrito perdido?» Decidí experimentar algo de emoción para variar. «No menciones su nombre», respondí secamente. «Se siente contaminado». Sofía hizo una pausa, su expresión cambió ligeramente.
¿Por fin lo descubriste? ¿Descubriste qué? Pregunté, confundida por su insinuación. Se tapó la boca como para contener la risa, pero la entendí. Parecía que todos en nuestro círculo social sabían de la situación de Jessica menos yo. Aflojé los puños conscientemente, respiré hondo y volví a mirar a Sofía. ¿Quieres dar otra vuelta? Sofía negó con la cabeza. No estás en el estado de ánimo adecuado para algo tan arriesgado ahora mismo. Se acercó más, apoyando una mano suavemente en mi brazo, y su voz se convirtió en un susurro cerca de mi oído. Conozco un hotel muy bonito cerca. ¿Te interesa un viaje diferente? Incluso en mi estado de aturdimiento, su intención era clara. Sofía sonrió con picardía, rozándose brevemente el labio con la lengua. ¿Temes que Jessica se entere? Sofía tenía fama de ser distante e inaccesible. Muchos pretendientes lo habían aprendido a las malas, lo que dio pie a rumores sobre sus preferencias. Su franqueza me sorprendió. Al percibir mi vacilación, no esperó una respuesta. Me empujó suavemente hacia su coche, me abrochó el cinturón de seguridad, y con un potente rugido del motor, dejamos atrás el circuito. De camino al hotel, Sofía condujo con aún más velocidad y precisión que en la pista. Una vez dentro de nuestra habitación, no perdió tiempo, sujetándome suavemente contra la pared y empezando a desabrocharme la camisa. «No vamos un poco rápido», logré murmurar con la voz ronca. Al ver mi ligera vacilación, sus ojos parecieron oscurecerse por un instante. «Mark», susurró, y luego rió suavemente, con un brillo travieso en los ojos. Se inclinó de nuevo, su cálido aliento cerca de mi oído. «Lo tomaré como un sí». Su presencia era embriagadora mientras me besaba, y yo correspondía, profundizando el beso sin darme cuenta. Terminamos en la cama grande y mullida, con los sentidos desdibujados. En medio de la pasión, era consciente de su respiración acelerada y del fuerte latido de su corazón contra el mío. «Mark», susurró mi nombre con voz temblorosa. La guié con delicadeza, descubriendo una compatibilidad inesperada, una conexión intensa y natural. Pasamos toda la noche juntos, perdidos el uno en el otro, a veces con dulzura, a veces con turbulencia, aferrados el uno al otro. Por la mañana, me desperté primero y encontré a Sofía dormida plácidamente en mis brazos. Por un momento, me sentí desorientada. Entonces sonó mi teléfono, rompiendo el silencio. Era Jessica. «No olvides que hoy es la subasta benéfica», dijo con naturalidad, como si nuestro dramático encuentro del día anterior no hubiera ocurrido. «Prepárate y ven». Era casi gracioso que llamara ahora. Supuse que su nueva pareja, Leo, no era considerado apto para eventos públicos de alto perfil, y aún esperaba que yo interpretara el papel de su prometido presentable. Me burlé por dentro. «Jessica», lo dije claramente. «¿Lo olvidaste? Ayer terminé nuestro compromiso. Se acabó». Jessica pareció un momento sorprendida, luego despectiva. «¿Qué te pasa en la voz? ¿Estuviste bebiendo anoche?» Su tono se agudizó de repente, casi como un chillido. «¿Con quién estás?» Divertido por su audacia, colgué sin contestar. A mi lado, Sofía se movió, con aspecto algo preocupado. Quizás pensó que la estaba usando como despecho para fastidiar a Jessica. «¿Por qué perder el tiempo con esa dramatista de Jessica?», murmuró. «Le estás dando demasiadas vueltas», respondí con dulzura. Sofía me miró con seriedad, sus largas pestañas le ensombrecían las mejillas. «Todos esos años que pasaste con Jessica, ¿de verdad solo se trataba de conexiones y obligaciones familiares?» En parte tenía razón. Nuestra conexión de juventud me había sostenido durante mucho tiempo, pero el amor romántico que una vez sentí se había erosionado por completo. Al percibir mi silencio, Sofía volvió a hablar, con un tono juguetón volviendo a su voz. «Hablando de alianzas, ¿qué tal si consideramos una con mi familia?» Su apellido por sí solo tenía un peso considerable. Antes de que pudiera procesar del todo su sugerencia, Sofía me sacó de la cama. «¿A dónde vamos?», pregunté. Sonrió. «A la subasta». Afuera del lugar de la subasta, vimos a Leo aferrado ansiosamente al brazo de Jessica. Escuché a Amy, la amiga de Jessica, preguntar con cautela, ¿de verdad tu prometido rompió con ella? El rostro de Jessica se ensombreció de inmediato.
Leo puso los ojos en blanco al oír hablar de su prometida, visiblemente molesto. Amy intentó retractarse rápidamente. Ni hablar, siempre ha estado loco por ti. Probablemente solo intentaba llamar la atención. Además, sin el apoyo de tu familia, no llegaría a nada. La expresión de Jessica se suavizó un poco, pero entonces me vio llegar con Sofía del brazo. Abrió la boca como si fuera a hablar, pero se quedó paralizada, con la mirada fija en Sofía. Entonces explotó. Mark, ¿te atreves a traer a tu amante aquí para presumirla delante de mí? Su voz fue tan fuerte que varias cabezas se giraron en nuestra dirección. Noté que Leo disimuló una breve sonrisa antes de poner cara de preocupación. Menudo actor. Solté una risa fría y miré directamente a Jessica. Jessica, rompimos. ¿Con quién estoy ahora no debería preocuparte, verdad? Jessica parecía realmente sorprendida por mi tono firme y la confirmación pública de que nuestro compromiso había terminado, sin dejar lugar a dudas. Su atención se centró entonces en Sofía. Al reconocerla, Jessica palideció un poco, pero aún así bramó. Sofía, solo eres una rata oportunista. Se lo diré a mi madre y se quejará con tus padres. El hecho de que recurra a amenazas que involucran a su madre puso de manifiesto su inmadurez. Mientras tanto, Leo, aparentemente ajeno a los antecedentes familiares de Sofía, intervino tontamente. ¿Sabes con quién estás tratando? Te arrepentirás de haberla traicionado. Sofía no le prestó atención, fijando su mirada gélida en Jessica. ¿Oportunista? Cualquiera podría decirme eso, Jessica, pero tú no. Al oír esto, Jessica tragó saliva visiblemente, como si Sofía hubiera tocado la fibra sensible. Estaba desconcertado. Sabía que Sofía y Jessica habían sido amigas íntimas antes de que un incidente desconocido las distanciara. Curioso, le pregunté a Sofía, ¿qué quieres decir con eso? Pero justo entonces empezó la subasta y entramos. La disposición de los asientos era algo incómoda, con Sofía y yo junto a Jessica y Leo en la primera fila. Ignoré sus miradas hostiles. La subasta incluía varios artículos raros, y las pujas subían rápidamente. Nada me interesó particularmente hasta que me presentaron el último objeto, un anillo de jade para el pulgar de una época histórica específica, descrito como perteneciente a la realeza. Su exquisita artesanía cautivó a la sala. La puja inicial fue de 5 millones, anunció el subastador. Noté que los ojos de Leo se iluminaron. Le apretó el brazo a Jessica con entusiasmo. Jessica, me encanta ese anillo. Imagínense lo impresionante que se vería en nuestra boda. Parecía que el embarazo de Jessica le había dado cierta influencia sobre ella. Siguiendo el juego, Jessica ofreció enseguida 5,5 millones. Sonreí para mis adentros. Jessica estaba dispuesta a gastar a manos llenas en su nuevo amante, algo que nunca había hecho por mí, a pesar de los años que pasé trabajando en varios empleos para mantenerla. Perdido en mis pensamientos, me sobresalté cuando Sofía de repente hizo una oferta. 6 millones. No sabía que le interesaban las antigüedades. Al girarse hacia ella, se encogió de hombros con indiferencia. El rostro de Jessica se endureció y le lanzó a Sofía una mirada venenosa antes de aumentar su oferta a 7 millones. Sofía respondió fríamente con 8 millones. El precio subió rápidamente, superando pronto los 10 millones. El sudor empezó a perlarse en la frente de Jessica. Claramente estaba llegando a su límite financiero. 15 millones, declaró Sofía con calma. Jessica finalmente se rindió, bajando la mano en señal de derrota, con el rostro lívido. Leo parecía igualmente furioso. Sofía añadió el toque final, agitando ligeramente la caja del anillo hacia ellos con una sonrisa de suficiencia. Mejor suerte la próxima vez, murmuró. Jessica se sonrojó de ira y Leo tensó la mandíbula. Sofía guardó la caja en su bolso, con una leve sonrisa ilegible en los labios. Después de la subasta, salimos enseguida, solo para que Jessica nos detuviera afuera. ¿Y ahora qué?, pregunté, sin ocultar mi irritación. Mark, nunca antes eras tan frío conmigo, se quejó, intentando parecer dolida. ¿Qué quieres, Jessica? Insistí, sin paciencia para los recuerdos. Mark, dijo, con los ojos abiertos y fingiendo seriedad. Cuando tiraste nuestro anillo de compromiso,
En realidad pujaba por este anillo de jade para ti hoy, pero esa mujer maliciosa me lo arrebató. Leo, de pie junto a ella, parecía aún más incómodo, como si se hubiera tragado algo desagradable. Parecía querer confrontarme, pero se contuvo, probablemente debido a la presencia de Jessica. Eres coherente con tu narrativa, ¿verdad, Jessica? Intervino Sofía con un tono de advertencia claro. Jessica pareció encogerse ante la mirada de Sofía y no dijo nada más. Sofía la ignoró, me tomó del brazo con firmeza, transmitiendo una sensación de posesión, y me acompañó. Sorprendentemente, nos llevó directamente al aeropuerto. ¿A dónde vamos?, pregunté. A perseguir todos nuestros sueños, respondió con una sonrisa misteriosa. Terminamos en Inglaterra, que contaba con algunas de las instalaciones de carreras más avanzadas del mundo. Sofía se quedó conmigo, apoyándome en mi renovado enfoque en el entrenamiento. Un día, mientras tomaba una curva muy cerrada a toda velocidad, otro coche perdió el control de repente y se desvió directamente hacia mí desde la vía lateral. Sentí un vuelco en el corazón, mis reflejos eran demasiado lentos. Mark, gritó la voz de Sofía a través de mis auriculares. Increíblemente, aceleró, maniobrando su propio coche con asombrosa velocidad y destreza para colocarlo entre el mío y el vehículo descontrolado. Se oyó un chirrido espantoso de metal contra metal, saltando chispas. El impacto hizo que mi coche diera vueltas y finalmente se estrellara contra una barrera de seguridad. En medio del caos, mi coche se detuvo. El sonido de mi propia respiración agitada llenó mis oídos, confirmando que seguía vivo. Me desabroché rápidamente el cinturón de seguridad y salí a trompicones, corriendo hacia el coche de Sofía. La parte delantera estaba muy destrozada. Sofía estaba desplomada contra el asiento del conductor, pálida, con un hilillo de sangre corriéndole por la frente debido a un corte. Al verla así, se me saltaron las lágrimas. Sofía, ¿estás bien?, grité con voz temblorosa mientras forcejeaba con la puerta rota del coche. Sofía logró levantar la cabeza con dificultad. Al ver que estaba ileso, una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Extendió lentamente la mano y me puso una pequeña caja de anillo en la palma. No pierdas el anillo, susurró. Se me encogió el corazón. Incluso en ese momento crítico, ella había conservado la caja del anillo. La abrí y vi el exquisito anillo de jade de la subasta guardado dentro. Las lágrimas fluían a raudales. Sofía levantó la mano débilmente y me secó con suavidad una lágrima de la mejilla. Luego, con cuidado, me puso el anillo de jade en el dedo. Esta vez no me resistí. En el hospital, atendieron a Sofía por una fractura en la mano izquierda y un corte en la frente, pero afortunadamente sus heridas no pusieron en peligro su vida. Solo tuve rasguños leves, pero Sofía insistió en que me hiciera un chequeo médico completo por si acaso. Mientras esperaba los resultados, sonó mi teléfono. Era Jessica otra vez. Hola, empezó, con un tono cargado de condescendencia. Sé que solo estás con Sofía para fastidiarme, pero la verdad es que me da igual. Por cierto, ¿dónde has estado últimamente? No te he visto por aquí. Me quedé sin palabras por un momento. Primero, le dije con voz tensa, no me llames sola como si no supieras quién soy. Segundo, a dónde voy no es asunto tuyo, Jessica. Ya no hay nada entre nosotros. Por favor, deja de molestarme. Jessica, sin embargo, parecía divertida, malinterpretando mi enfado como celos. Anda ya. ¿Estás molesta porque les presenté a Leo a mis padres? ¿En serio, Mark, estás exagerando? Has visto a mis padres incontables veces. ¿Para qué armar un berrinche por algo tan trivial? Si conocerlos significa tanto para ti, ¿qué tal si te damos una fiesta de bienvenida cuando regreses? Podemos celebrarlo todos en familia. ¿Qué te parece? Me reí, una risa áspera y enfadada. Jessica, si tienes algún problema mental, busca ayuda profesional. Sinceramente, ni el más decidido de los buscadores de fortunas podría desenterrar el nivel de delirio que muestras. Jessica finalmente pareció comprender que no iba a tolerar más su comportamiento. Su tono se endureció. Richard, espetó, quizá usando mi antiguo nombre sin querer. Bien, ¿te estoy dando una salida y sigues actuando así? Bueno, la loca soy yo, pero te digo que esta es tu última oportunidad.
Si te lo pierdes, no volverás a pisar la casa de mi familia y por mucho que ruegues no cambiaré de opinión. Más te vale que no te arrepientas. Ja. ¿La casa de tu familia? Quien quiera entrar, bienvenido sea, repliqué y colgué inmediatamente. Justo en ese momento, el médico regresó con los resultados de mi chequeo, que estaban todos bien, pero también tenía los de Sofía. Me entregó su informe. Lo miré y me tembló tanto la mano que casi se me cae el papel. Indicaba claramente que tenía semanas de embarazo. Sofía estaba embarazada. Levanté la vista, atónita, con la mente completamente en blanco por un segundo, y luego un zumbido como si me hubieran estallado fuegos artificiales en la cabeza. Aún no había revertido mi vasectomía, pero no importaba. Era el embarazo de Sofía, nuestro hijo. Miré a Sofía, que esperaba ansiosa. Cuando le enseñé el informe, abrió los ojos de par en par, primero con incredulidad, luego con una alegría inmensa. Ignorando su brazo herido, se arrojó con cuidado a mis brazos, con lágrimas de felicidad corriendo por su rostro. Su emoción era contagiosa, y no pude evitar sonreír ampliamente, abrazándola. En los días siguientes, delegamos todo el trabajo posible y nos mantuvimos siempre juntos. Aunque estábamos en el Reino Unido, las conexiones familiares de Sofía hicieron que nuestra presencia no pasara desapercibida. Los paparazzi nos vieron, y pronto, la noticia de nuestra relación y del embarazo de Sofía se convirtió en noticia de primera plana, tanto en casa como a nivel internacional. Como era de esperar, poco después de que saliera la noticia, Jessica empezó a llamarme sin parar, con un tono casi desquiciado. Su tono arrogante anterior había desaparecido, reemplazado por uno suplicante. Mark, ¿dónde estás? ¿Te extraño? ¿Puedo ir a verte? Dios, su insistencia era exasperante. Sentir el suave aleteo de nuestro bebé contra mi mano apoyada en el vientre de Sofía solo fortaleció mi determinación. No me quedaba paciencia para el drama de Jessica. Colgué y bloqueé su número, pero fue implacable, llamando desde diferentes números hasta que finalmente tuve que apagar el teléfono por completo para tener un poco de paz. Poco después, Jessica anunció públicamente en sus redes sociales que había dado a luz a un hijo. Sus amigas comentaron la publicación. Una escribió: Jessica, ¿cambiaste de pareja otra vez? Siempre has sido reservada, pero el único que reconociste públicamente fue a Mark, ¿verdad? Otra aconsejó: Jessica, querida, como amiga, te sugiero que mantengas ese tipo de aventuras casuales en privado. Ponerlos en el foco de atención no es muy elegante. Alguien más preguntó sin rodeos: hermana, ¿de verdad terminaste con Mark? Si hay alguna posibilidad, mejor tragarse el orgullo e intentar recuperarlo. Los hombres suelen ablandarse con un poco de esfuerzo. Jessica, aparentemente sin importarle las apariencias, respondió secamente al último comentario. ¿Recuperarlo? ¿Crees que me faltan opciones? Mientras tanto, sus padres, según se decía, presumían por todas partes de tener finalmente un nieto. Ver sus publicaciones en línea solo confirmó lo ciega que había estado antes. Sinceramente, sus estúpidos intentos de manipulación no me molestaron. Simplemente lo observaba todo con una diversión distante. Unos meses después, nació nuestra hija, Chloe. Era diminuta y hermosa, y se parecía muchísimo a una versión en miniatura de mí. Sofía la abrazó con ternura, con los ojos empañados por la emoción, reticente a soltarla ni un instante. Luego, con todo mi apoyo, Sofía hizo su propio anuncio en redes sociales. Sí, tenemos un hijo. Publicó una foto de los tres juntos, con el anillo de jade visible en mi mano. Resultó que había ignorado deliberadamente todos los rumores y especulaciones anteriores, esperando el momento oportuno, esperando a que yo estuviera listo antes de confirmar nada. La publicación de Sofía explotó de comentarios positivos. ¡Guau! Después de tantos años, la esquiva heredera por fin sienta cabeza, y con una revelación tan grande. Supe que Mark era el padre cuando vi esas fotos de los paparazzi. ¡Felicidades! Convirtiendo una conexión que se rumoreaba desde hacía tiempo en realidad y pasando directamente a la etapa de bebé. ¡Genial! Sofía simplemente respondió a la avalancha de mensajes. Gracias a todos por sus amables deseos. Mientras tanto, en casa, la situación parecía empeorar para Jessica.
surgieron informes de una escena desenfrenada en un bar de lujo. Se vio a Jessica bebiendo en exceso y reaccionando furiosa al anuncio de Sofía. Su amiga Amy estaba allí, mencionando con cautela la publicación de Sofía. Según se dice, Jessica estalló, con el rostro desencajado de rabia. Amy intentó retractarse. No pasa nada, hermana. De todas formas, nunca te cayó bien. Jessica le gritó que se callara y le dio una patada a una mesa, haciendo volar vasos y bebidas. Amy limpió el desastre en silencio. Amy luego susurró, Jessica, sé que difundiste el rumor de que tenías un hijo con Leo solo para llamar la atención de Mark, pero ¿te ha contactado siquiera? Ya tiene un hijo con otra persona. Al oír esto, Jessica estrelló su vaso contra el suelo y se llevó la mano a la cabeza como si le doliera. Justo entonces, otra mujer llamada Dana, conocida por su antipatía hacia Jessica, se acercó y se burló de ella. Oí que estabas haciendo el tonto, que tuviste un hijo ilegítimo. ¿Y por eso tu prometida se fugó con alguien mejor? Impulsada por el alcohol y la rabia, Jessica se abalanzó sobre Dana, lanzándole puñetazos salvajes. Dana esquivó fácilmente el torpe ataque y le asestó un puñetazo en la cara a Jessica, tirándola al suelo. Pero tú empezaste, se burló Dana, antes de seguir golpeando a Jessica. Los espectadores observaban, pero no intervinieron. La otrora arrogante Jessica quedó maltrecha y humillada. Tras salir del bar, Jessica pareció perder el control por completo. Se tambaleó hasta la maternidad donde Sofía y yo nos alojábamos con Chloe. El alcohol quizá la había embotado, pero también parecía haberle quitado la ilusión que le quedaba. Intentó colarse por la entrada, gritándoles a los guardias de seguridad, soy la prometida de Mark, déjenme entrar. La miraron como si estuviera loca. Con los ojos rojos de desesperación, Jessica los empujó y entró en nuestra habitación privada. Mark, gritó al verme, con la voz temblorosa. Señaló su rostro magullado. Me dieron una paliza. ¿No vas a hacer algo como antes? ¿No puedes ponerme algo para el dolor? ¿Y besarme para que me duela? Suplicó, buscando con la mirada cualquier rastro del antiguo cariño. La miré fijamente, con una expresión fría, completamente desprovista de emoción. Al no reaccionar, gritó histéricamente, ¿es porque tuve un hijo con otra persona? ¿Solo intentas fastidiarme teniendo uno también? Casi me reí de lo absurdo. Pronunciaba cada palabra lenta y claramente. Jessica, esta es mi última advertencia. Se acabó. Si sigues acosándonos a mí y a mi familia, llamaré a la policía. En ese momento, Sofía volvió a entrar en la habitación. Al verla, Jessica perdió la compostura por completo, señalándola y gritándole insultos, llamándola rompehogares. Sofía simplemente levantó una ceja, con una pequeña sonrisa burlona en los labios, antes de ordenar con calma a seguridad que sacara a Jessica del lugar. Después de terminar nuestra baja por maternidad, Sofía y yo nos fuimos a casa con Chloe. En cuanto entramos en nuestra habitación, Sofía me empujó juguetonamente contra la puerta. Sentía su cálido aliento en la oreja y su voz era un susurro bajo y provocador. Mark, te he echado de menos. Al sentir su cuerpo cerca, me sonrojé. Basta, protesté con suavidad. Chloe sigue durmiendo al final del pasillo. Me abrazó con más fuerza y bajó aún más la voz. Entonces tendremos que guardar silencio. Bajo la suave luz de la luna que se filtraba por las cortinas, nuestras sombras se fundieron en la pared. A la mañana siguiente me desperté sola en la cama. Al levantarme, vi unos papeles en el escritorio de Sofía. Entre ellos había una nota manuscrita con una caligrafía que me resultaba familiar. De repente, recordé una carta que había recibido años atrás, durante el periodo más oscuro de mi vida tras la tragedia familiar, cuando había contemplado la posibilidad de terminar con todo. La policía me la había entregado, una carta elegantemente escrita, llena de empatía y ánimo. Una carta que me había salvado del abismo. Era de Sofía. Pero recordaba claramente que Jessica me la había dado en aquel momento, afirmando que la había escrito ella. Al recordar cómo Jessica y Sofía fueron amigas íntimas antes de convertirse en rivales, la verdad me golpeó con fuerza. Jessica había hecho pasar la emotiva carta de Sofía como suya. Mi pasión juvenil, precisamente lo que me había salvado, se había cimentado sobre una mentira,
dirigida a la persona equivocada. Un golpe repentino en la puerta principal me sacó de mis pensamientos. Al asomarme por la mirilla, vi a Jessica allí de pie, tan insistente como siempre. Dudé un momento y abrí la puerta. Mark, ya lo entendí. Empezó Jessica con urgencia, con aspecto desesperado. Podemos criar a nuestros hijos juntos. Me reí a carcajadas. Jessica, ¿en serio? Veo que aún no has buscado ayuda profesional. Mark, antes me equivoqué. Ahora lo sé de verdad. Por favor, dame una oportunidad más, suplicó. Vete, Jessica, se acabó, dije con frialdad. Al notar las leves marcas de amor en mi cuello de la noche anterior, los ojos de Jessica se llenaron de rabia. ¿Tú también? Empezó a decir más, pero mi mirada gélida la silenció. Pensé que finalmente se rendiría, pero a la mañana siguiente, seguía de pie frente a las puertas de la villa, con el rostro hinchado y una expresión de absoluta derrota. Inmóvil como una estatua, era evidente que había pasado la noche allí. No sentí nada. Simplemente cerré las cortinas, sin querer mirarla más. Más tarde ese mismo día, recibí una llamada de Amy, la amiga de Jessica. Hola, Mark. ¿Cómo estás? Su voz sonaba extraña. ¿Qué pasa?, respondí secamente. Y por favor, deja de llamarme cuñado, no tenemos ninguna conexión. No quería tener nada que ver con Jessica ni con su círculo. Bueno, Amy dudó. Jessica dijo que ese tal Leo arruinó mucho las cosas entre ustedes, que ya no está, añadió, alzando un poco la voz como si no me importara. Me reí suavemente, como si Leo fuera la única persona con la que Jessica había estado involucrada. ¿Amy intentaba usar la culpa y la nostalgia para manipularme? ¿Tienes algo más que decir?, pregunté con frialdad. Si no, cuelgo. Jessica fue detenida, dijo Amy rápidamente, bajando la voz. Oh, eso es, interesante, respondí, genuinamente sorprendido. Amy me explicó. Intentó romper con Leo, le dijo que el niño no era suyo. Él se negó a irse y exigió una parte de los bienes de su familia. Así que Jessica lo llevó a una prueba de paternidad. Resulta que el niño no es de Leo. Se puso furioso y tuvieron una pelea tremenda. ¿Recuerdas que metiste a Jessica en clases de taekwondo hace años? Bueno, al parecer usó esas habilidades. Leo recibió una paliza tan brutal que llamaron a la policía. Así fue como arrestaron a Jessica. Recordé haber organizado esas clases de taekwondo. Había gente preocupada rondando nuestra escuela por aquel entonces, y me preocupaba su seguridad. Es irónico que acabara usando esas técnicas de defensa personal con su propio amante. La vida sin duda tenía un extraño sentido del humor. Entonces, ¿de quién es hijo? Me venció la curiosidad. Ni idea, admitió Amy. Pero al menos sabemos que definitivamente es de Jessica. Pensarlo casi me hace reír a carcajadas. Había jugado tan imprudentemente que ni siquiera pudo identificar al padre de su propio hijo. Colgué el teléfono, con una extraña mezcla de diversión y convicción. Realmente había seguido adelante. Sin embargo, esa sensación de cierre no significó el fin de los intentos de Jessica. Unos días después, volvió a aparecer en mi puerta, completamente agotada y despeinada. Mark, sé que lo he echado todo a perder. Por favor, no me dejes, suplicó, con los ojos enrojecidos y el rostro pálido. La miré con una irritación distante. La joven, antes vibrante y orgullosa, que recordaba era ahora una sombra de lo que era. Pero su situación ya no tenía nada que ver conmigo. La traté como si fuera invisible y cerré la puerta con firmeza. Sofía y yo finalmente tuvimos la boda que ambas merecíamos. Fue un evento hermoso y grandioso. Rosas blancas adornaban los jardines de la finca donde se celebró la ceremonia. Todos nuestros amigos y familiares se reunieron para presenciar nuestra unión. Sofía lucía radiante mientras caminaba hacia mí por el pasillo con un impresionante vestido blanco. La luz del sol se filtraba entre los árboles, creando un halo dorado a su alrededor. En ese instante, el resto del mundo se desvaneció. Solo quedaba ella, y para ella, solo yo. Sofía, ¿quieres casarte conmigo?, pregunté con voz firme a pesar de la emoción abrumadora.
En la pobreza o la riqueza, en la salud o en la enfermedad, ¿me amarás y cuidarás hasta que la muerte nos separe? Sí, respondió sin dudarlo, con los ojos brillantes. Intercambiamos anillos y votos bajo el cielo abierto. Se oyeron aplausos atronadores y los fuegos artificiales iluminaron el cielo nocturno al sellar nuestro compromiso. Nuestra vida de casados se acomodó en un ritmo de momentos sencillos, libres y felices con nuestra hija Chloe. Pero sabía que no podía conformarme con vivir cómodamente a la luz del mundo de Sofía. Aún tenía mis propios sueños que perseguir. Decidí volver a dedicarme por completo a mi carrera deportiva. Sofía me ofreció su apoyo incondicional, tanto económico como emocional. Me entregué a un entrenamiento intenso, día tras día. Sofía siempre estuvo ahí, una presencia tranquila y constante, asistiendo a cada carrera, celebrando mis victorias y animándome tras cualquier contratiempo. De vez en cuando, alguna presencia indeseada acechaba al final de mis carreras, pero aprendí a ignorarla por completo. Al final, mi esfuerzo dio sus frutos. Me convertí en el primer campeón mundial asiático de F4. De pie en el podio, con el trofeo del campeonato en alto, el público entusiasta se desvaneció en el fondo. La única imagen en mi mente era el rostro radiante y sonriente de Sofía. Sabía que este logro no era el final, sino solo el principio. Mis ambiciones ahora alcanzaban más lejos, hacia nuevos horizontes. Sentí que mi historia realmente recién estaba comenzando.